Hola, hoy es 8 de marzo del año 2023, Día de la Mujer. Hoy se festeja internacionalmente el Día de la Mujer. ¿Cómo se inició esto? El 8 de marzo de 1857, cuando un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles en Nueva York para protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Y a partir de esa fecha se reconocen y se unen esfuerzos para que todas las mujeres tengan acceso al trabajo remunerado, donde se reconozcan los derechos humanos y los derechos laborales. ¿Qué cosas han hecho las mujeres para los derechos? En 1915 en Dinamarca, en 1978 en Chile, en 1980 en Islandia. En 1989 surge el primer partido de mujeres. En 1994, la primera huelga de mujeres en ese país. En el año 2000, una marcha mundial de las mujeres. En el 2002, en Estados Unidos, la OEA realiza la segunda audiencia sobre situación de violencia contra las mujeres en el hemisferio. Y en 2002, un grupo de mujeres emprende una travesía por el desierto de Chihuahua, rumbo a la ciudad de Juárez, reclamando justicia para 268 mujeres asesinadas desde 1993. Definitivamente que internacionalmente ha habido íconos de mujeres que han destacado por su labor de la defensa de sus derechos y las acciones que se han tomado. Carrie Chapman, Digna Ochoa, Paulina Luisi, Cristiana Torpe, Vesna André y Asnairi Mirzán. En México, a partir de 1953, cuando gobernaba el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, se dio por primera vez el voto a la mujer. Hasta antes de esa fecha, la mujer no votaba. Así que tenemos recientemente 70 años en la que la mujer participa votando en las elecciones con el derecho de su voto. Y claro que la historia está plagada de historia de mujeres maravillosas, Sor Juana Inés, la corregidora, Frida Kahlo, y la Güera Rodríguez, que fue muy conocida por ahí entre el siglo XVIII y el XIX, por su audacia y sus cualidades muy fuera de la época. Y tenemos reconocimiento en varios foros de las 100 mujeres más influyentes a nivel mundial. Y aquí en México, en el siglo XIX, del siglo XIX al siglo XX, tenemos a Matilde Montoya, que fue la primera mujer titulada como médica cirujana en 1887. María Asunción Sandoval fue la primera abogada en México y fue brillante en todas las acciones que hacía. María Luisa Dehesa Gómez Farías fue la primera mujer titulada como arquitecta en 1939. En aquel entonces las mujeres ni siquiera se le veía bien socialmente que estudiaran. Rosa María Ramírez es la primera mujer en dirigir un instituto de ingeniería de la UNAM. El 18 de enero de 1886, Margarita Chorne y Salazar se graduó de la Escuela Nacional de Medicina como médica, cirujana y dentista, y además ella misma fue la primera en Latinoamérica. Y bueno, la primera mujer en ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería, se hizo arquitecta en 1950, Ruth Rivera Marín. Y así podríamos seguir con infinidad de mujeres, politólogas, periodistas, defensoras de derechos, que han hecho valer su palabra y sus pensamientos con todo el carácter que les caracteriza. Bien sabemos de la fuerza y el poder de la mujer. Unidas,
se aumentan esas posibilidades, ese potencial de manera exponencial. Y bueno, ahora a partir de la pandemia del COVID en el año 2020, nace Médicos Unidos por México o Fraternidad Médica por la Salud el 21 de abril del 2020, en pleno confinamiento. Y gracias a las mujeres de nuestro grupo, hemos logrado grandes metas. Por ejemplo, en nuestro canal de YouTube tenemos 1,880 suscriptores, 603 videos en menos de 3 años. Nuestra cuenta de TikTok tenemos ya bastantes videos, rebasamos los 200. Tenemos Facebook de 2 maneras, como una página de asesoría y otra como un grupo cerrado. Y aquí tenemos a las mujeres que forman parte de Médicos Unidos. A la doctora María Berta Romo Almanza, pediatra, neonatóloga, la doctora y académica Mara Medeiros Domingo, nefróloga, pediatra, presidenta de trasplantes a nivel nacional, la doctora Sandra Fabiola Aguilar García, neonatóloga, que vive en Campeche, la doctora Araceli Silva Angulo, una experta en lo que es la medicina de atención primaria, vive en la Ciudad de México, la académica doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, actualmente presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, doctora Xochitl Velázquez Arroyo, traumatóloga, especialista en reconstrucción, la doctora vive en la Ciudad de México, la doctora María Cecilia Morales Juárez, la doctora Iris Yael Gallardo Gallardo, la doctora Froilán Guerrero Gamboa, la doctora Blanca Aurora Hernández Cruz y la contadora Julia Luna Velázquez, que además es la tesorera de la fraternidad. También, pues hay que reconocer a los demás integrantes femeninos de nuestra fraternidad, como la doctora Luz Aimé Reina Mejía, es neumóloga pediatra en Perú, la doctora Sonia Arza Fernández, infectóloga pediatra, actualmente profesora de la Universidad de Asunción en Paraguay, la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, neuróloga pediatra, especialista en autismo y alteraciones infantiles neurológicas, la licenciada en educación Diana Dávila Patiño, la licenciada en educación Minerva Cadena Rodríguez, la doctora Adriana Basulto Oropesa, experta en diabetes, la doctora Alejandra Morales Jacome, que vive en Coatepec, Veracruz, la doctora Claudia Santamaría Arza, la doctora Marisol Fonseca Flores, intensivista pediatra, jefe de enseñanza en el Hospital Infantil Privado, la doctora Elena Vidaurri de la Cruz, académica, experta de dermatología, ha sido presidente latinoamericano y nacional, la doctora Alfonso Lora Espinosa, pediatra de atención primaria en Málaga, en España, actualmente ya jubilada, la doctora Silvia Solá, pediatra argentina, dedicada a la puericultura, con un gusto en especial, con varios libros también sobre labio y paladar hendido, desde Buenos Aires. La doctora Josefina Artaza, también argentina, pediatra de Rosario. La doctora Juana María Peña Reyes, la doctora María José Ortiz Mora, la enfermera Dulce Aguilera Padilla, la doctora María Ferris, pediatra, nefróloga, que vive en Estados Unidos, gran amiga, gran colega, y acaba de ser reconocida por la universidad allá en Estados Unidos. La doctora María Guadalupe Jiménez Carvajal, cardióloga pediatra, participante del proyecto del tamiz cardiológico neonatal. La doctora Gloria Pila Aranda, también cardióloga pediatra. La doctora Juana María Peña Reyes, la doctora Mariana Lobato Báez, la doctora Alma Perfecto Arroya, la doctora Gloria Huerta García, líder de opinión en temas de infectología pediátrica, la doctora Naria Cecilia Maldonado, experta en rehabilitación, la doctora Janet Rojano Arcos,
la doctora María Morales Juárez, la doctora Claudia Flores Flores, la doctora Juana María Peña Reyes, la doctora Ofelia Pérez Pacheco, intensivista de la ciudad de Oaxaca, la doctora Karimi Curi Huerta, la enfermera Marilyn Gilot Vázquez del puerto de Veracruz, es enfermera pediatra, la doctora Marta Leticia Zamudio Aguilar, la psicóloga Reina Isabel Rey Fuentes, la doctora Leticia Barrera Gómez, la doctora Juana María Peña Reyes, la licenciada en nutrición Lilia Mayrel Santiago Lagunes de la ciudad de Jalapa y que pertenece al grupo del doctor Arturo Perea, la licenciada Beatriz Castro Salgado, además artista, nos ha mostrado aquí sus obras de arte, la doctora María de los Ángeles Mortera Carbonell de la ciudad de Jalapa y Froilán Guerrero Gamboa. Todas ellas son mujeres de la fraternidad médica y hoy 8 de marzo, la madre, la esposa, la hija, compañera, vecina, abuela, hermana, gracias a todas las mujeres por llenar el mundo de luz y alegría. Gracias, mujer, por hacerme la vida más fácil, por alentar mis sueños y apoyarme siempre, por el calor de tu corazón, por tu entrega, por tu estar a mi lado en las buenas y en las malas. Algunas reflexiones. No sería el hombre que soy hoy sin la mujer que aceptó casarse conmigo hace 20 años. Lo voy a decir en público. Michelle, nunca te he querido tanto como en este momento. William Golding, las mujeres están locas. Creo que las mujeres están locas y pretenden ser iguales que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Un hombre con sueño necesita una mujer con visión. Necesita de su perspectiva para cambiar su realidad. Si ella no te reta y si no te motiva, entonces no es para ti. Los hombres que quieren ser ordinarios te dirán que no necesitan de mucho para ser felices. Los hombres que son extraordinarios se apasionan, invierten y se impulsan pensando en su mujer. Muchas felicidades a todas las mujeres en su día, que lo disfruten hoy y siempre, independientemente del rol que jueguen y participen en esta vida. Felicidades.